Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Hoy para contaros Carlos V que conquista Túnez, que era la sede de Barbarroja. Es un artículo que me leí de David Alonso de la Complutense, es un artículo maravilloso y voy a ver si os lo cuento un poquito. Me parece súper interesante aquí, yo que sé, el emperador contra los berberiscos. Tener en cuenta que esta Túnez había sido la base de los fenicios cuando emigraron a Occidente. Los púnicos que casi estuvieron a punto de reescribir la historia ellos en vez de Roma, pero por un pelo, un caramelo. A Aníbal le cortaron, digamos, el oxígeno en Cartago, Nova, y la historia se volcó en otra dirección porque los romanos eran muy pragmáticos, mil veces menos refinados que los fenicios o los púnicos, pero bueno, así fueron las cosas. Voy a ver si lo cuento. Vamos a ver, ¿por dónde empiezo yo? Para poner, mirar, a ver cómo lo resumo. Carlos V, eso pasaba también en tiempo de Roma, o sea, estaba Barbarroja campando a sus anchas, que era un turco, un pirata turco, campaba a sus anchas por todas las islas, por Sicilia, por Andalucía, por mi tierra. Entonces, digamos, atracaba, arrasaba, tomaba, esclavizaba a la gente, etcétera, y después los cambiaba por un rescate, ¿no? Y entonces, bueno, pues el emperador ya llegó un momento, se metió, cada vez se atrevía más. Entonces llegó un momento en que atracó, por decirlo de alguna forma, atracó su barco, o sea, pero hizo como un atraco de banco en el puerto de Ostia, en Roma. Y cuando llegó allí ya se le cansó la paciencia y dijo, bueno, aquí vamos a hacer una leva de gente en Cataluña, andaluces, catalanes, italianos, o sea, hizo un ejército, me parece que de 35.000 soldados, un ejército internacional. Pillaron los barcos y se fueron para allá. Entonces llevaba a, ¿cómo se llama? Un general, él fue personalmente, ¿eh? Dice que pasó la sed de su vida. Además lo pintaron, se llevó pintores, bueno, que quisieron ir con él porque era el emperador de la época. Y las pasaron canuta. ¿Cómo se llamaba? Había un general, el de la que fue con él, que era italiano, que era muy, muy famoso, y le dijo que cuando hicieron la primera conquista, que ya lo dejaran, y él se envalentonó, porque el otro era un militar y sabía lo que se hacía, era un estratega, pero él se envalentonó y dijo, vamos por la ciudad de Túnez, no se hable más. Y bueno, y la consiguieron, pero sobre todo porque había, me parece que 20.000 esclavos allí, que eran de origen español, italiano y tal, que estaban siendo esperados ser vendidos, canjeados por una rescate, etcétera. Entonces, cuando aquellos se dieron cuenta que había unas tropas fuera, todo esto en julio en Túnez, morir de amor, de calor, pues bueno, ya a las tropas españolas lo que pasa es que, digamos, le hicieron una emboscada. Barbarroja, que no era tonto, y entonces digamos, los pozos que había, las tropas estaban sedientas a tope, pues digamos, los emboscó. Ahí no tenía, digamos, la protección de lo que eran los barcos suyos, y el general este, que no me acuerdo cómo se llama, que es súper conocido, que es italiano, que le dijo, déjalo estar, ya lo hemos conseguido, vamos a pirarnos, que ya hemos conseguido lo que queríamos, el objetivo. Y entonces, pues ahí hubo muchísimas bajas de españoles porque estaban sedientos, los esperó en los pozos, los dejó, digamos, que se desarmaran y tal para después matarlos, agredirlos. Bueno, y sobre todo, digamos, pero Barbarroja no murió, fue herido, fue gravemente herido. Mira, me estoy viendo que tengo las manos del banquero, se me ponen azules. Y después, digamos, se cobró una venganza también. Después Carlos V posteriormente atracaría Argel, que es donde estaba Barbarroja otra vez, pero allí ya, digamos, tuvo una estrategia, porque es muy importante los preparativos, la disciplina, etcétera. Entonces allí Barbarroja le dio pal pelo y tuvo que salir, para que te quiero, porque fue la victoria del otro. Mirar, muchas veces en esto de las batallas no juegan la casualidad, porque además las guerras se hacían en verano. Y entonces nuestro Carlos V se le ocurrió ya en ir época de otoño, de lluvia, les cayó de todo. Entonces, eso pasó como la nada invencible. O sea, influyen muchísimos factores a la hora de hacer las cosas, ¿no? Y influye también la casualidad. Obviamente, la pasión, en fin, montones de cosas que no voy a entrar a contar, voy a ver si lo cuento alguna. Bueno, para poner fin
a las correrías del corsario Barbarroja. Yo creo que esto, Barbarroja salió en muchas películas de Hollywood. Aquí tenemos, yo por lo menos, una cultura llena de socavones y muy dudosa. Cuando me preguntan los 10 mandamientos, digo yo, ¿lo habrán leído las monjas o lo habré visto en la película Los 10 mandamientos de Cecil B. DeMille? Porque como soy de la época del pop, nunca estoy segura si lo que sé lo sé porque lo he leído, porque lo he visto en alguna película. En el caso de Barbarroja, os garantizo que hay alguna película. Bueno, el corsario Barbarroja en el Mediterráneo. Carlos V, lo que pasa, nuestro Carlos V, que era borgoñón, hijo de Juana, que no estaba loca, y de Maximilian, que murió joven, pues fue educado en Borgoña, después traído a España, aprendió español tarde, escandalizó a los de la corte porque venía con extranjeros, pero era una persona culta, fina, refinada, porque Borgoña era lo más, los borgoñones. Bueno, algún día hablaré de Borgoña, creo que ya he hablado, pero bueno, puedo volver a hablar. Organizó en 1535 una gran expedición para tomar su principal base en lo que era el norte de África. Túnez tiene esta zona... es una zona que, digamos, controla el Mediterráneo, le pasa como Sicilia. Ahí el que va a la derecha o a la izquierda está controlado. Es un punto estratégico tremendo, antes y ahora. Bueno, en la década de 1520 estamos en pleno renacimiento. El corsario, estamos con el nieto de los reyes católicos, emperador Carlos V. El corsario turco Hayreddin Barbarroja se había convertido en el látigo del Mediterráneo, en la principal amenaza para la monarquía española en el Mediterráneo. Más que nada porque hostigaba lo que era el comercio, el Mediterráneo occidental. Y desde el sur de Italia hasta Andalucía, pues había numerosas escaramuzas, había montones de poblaciones costeras que sufrieron las incursiones de Barbarroja en busca de botín, de cautivos, etc. Le daba igual 880, hacía como los vikingos. Venga, lo que haya, eso me lo llevo. Bueno, entonces las armadas cristianas se veían impotentes para atajarlas, porque Barbarroja no era un piratita de Chichinabo, tenía mejor de 100 barcos, o sea, tenía como una flota, ¿eh? Y hasta el almirante genovés Andrea Doria, ese era el nombre que no me salía, Andrea Doria, fue derrotado en 1533. Bueno, al año siguiente, Barbarroja, convertido ya en aliado del Imperio Otomano, que estaba yendo a más, que había conquistado Constantinopla y convertido en Estambul, los turcomanos, que son centroasiáticos, que también tengo que hablaros de ellos, asaltó, tengo un examen pasado mañana del medievo, tendría que estar estudiando, asaltó el puesto de hostia nuestro Barbarroja, haciendo que las campanas de la iglesia de Roma repicaran en su nombre, doblaran ante el peligro de una invasión islámica. Ya, cuando tocó Roma dijo el otro, aquí, esto el otro que había hecho un saco de Roma. Bueno, siempre se disculpó. Siempre dijo que las tropas estaban sin cobrar, etcétera, estaban nerviosas. No sé yo, no sé yo. Luego, los romanos no lo han olvidado, Roma de aquel entonces. O sea, Roma es muy española. Quien la conozca es muy, muy española. Yo pasé un mes, un año, y otro mes, otro año, y yo digo, pues esto, no sé, como si estuviera en casa. Luego se dirigió a Túnez, donde expulsó al rey Muley Hassan. Muley significa señor. Es un apellido que hay mucho aquí en Andalucía. Yo vengo de Muley también. Muley Hassan, señor Hassan, es un, no sé, príncipe, lo mismo que en hebreo es Cohen, ¿no? El apellido Cohen también es principesco. Para instalarse como gobernador al servicio del sultán de Constantinopla. El Mediterráneo llega a un punto en que el Islam, o sea, los otomanos en el Mediterráneo, los musulmanes por Asia, llegó un momento que la búsqueda o sea, la casualidad de que América tropezaron con América es que estaban buscando otras vías para hacer negocios porque que no se podía. Bueno, el ataque a Roma y la ocupación estratégica de la plaza de Túnez, lo que pasa es que convencieron al emperador Carlos V de que había llegado el momento de actuar, ¿no? De intervenir militarmente. Casus belli, casus belli, no me acuerdo cómo es. Desde 1533 el monarca residía en España y fue allí donde decidió enviar una gran expedición para conquistar lo que era Túnez, aquí los piratas berberiscos. Bueno, la base de Barbarroja.
el emperador, es que los turcos, los de Estambul, son muy pelirrojos. Yo no sé si de los boragos esos que fueron, que eran germanos, que se pusieron de guardaespaldas, y sigue siéndolo, ¿eh? Según la zona de Turquía, si te vas más para abajo son más morenillos, si te vas para arriba son una apariencia rusa, y no sé. Siempre la gente piensa en un país musulmán, aparte de que Turquía tiene 6 religiones oficiales, pero piensa en personas morenas, ¿no? Y tú vas a Estambul y es un pelirrojo, otro pelirrojo, otro pelirrojo, y eso que dicen que cada vez hay menos pelirrojos, ¿no? Entonces Barbarroja, que era turco, pues sería estambulero, no lo sé. Bueno, al loro. El emperador otorgó a la empresa la máxima importancia. Me hace mucha gracia porque eso es una frase hecha hoy día, ¿no? Hasta el punto de que él mismo se puso al frente con todos los riesgos que implicaba. Bueno, se puso al frente, pero delegó a Doria los ataques y tal. Lo que pasa es que cuando se metió dentro no tenía a Doria protegiendo, porque Doria era... Doria me parece que es el de las lanzas, yo creo. No lo sé, no lo sé. A ver si estoy metiendo la pata históricamente. Sí que murió de éxito, ¿no? Bueno, para así cumplir su deseo, como en palabras del emperador, le voy a decir, de espantar a sus enemigos y defender la causa común de la cristiandad. Bueno, estábamos, digamos, estropeando el comercio. Siempre hay que darle ahí... En fin. Deseaba emular los tiempos de los cruzados. Bueno, lobos, caperucita, aun a riesgo de su persona y su fortuna. Los preparativos se iniciaron en Andalucía y Cataluña, donde a principios de 1535 se dieron las primeras órdenes para armar la escuadra acorde a la ocasión. En Castilla y en los territorios del imperio lo que pasa es que ahí resonaban tambores de guerra que anunciaban las levas de soldados castellanos y las lasquenetes alemanes. Lasquenetes alemanes, los suizos eran los lasquenetes, yo creo, a los que se sumaron también un nuevo contingente italiano que era procedente de Sicilia y Nápoles, que yo creo que era española en esa época. Sicilia muy, muy española mucho tiempo. Los belenes son de allí y las casatas, qué buena. El helado, casata. Tuvimos unos italianos aquí en Almería muchísimo tiempo y toda la infancia hacían helados artesanales. Decían, ¿qué quieres? Pues una casata. Quiero unos helados deliciosos. Ay, que se me va la cabeza, por favor. Es que pienso en la infancia y menuda heladería. Todos lo echamos de menos. Miramos atrás y miramos la heladería siciliana. Bueno, qué pena que desapareciera. El emperador también contó con refuerzos proporcionados por el rey de Portugal, que fue también del papado, porque ya, claro, le estaba tocando el bolsillo a mucha gente. La Orden de San Juan y la Orden de Génova. En total, en la jornada de Túnez vio desfilar 30.000 combatientes. Tela, que eso es un dineral, ¿eh? Cristianos organizados en una especie de ejército, yo qué sé, como muy variopinto y muy internacional, de muchos sitios. Al mando iba además del emperador representantes de los más granados de la nobleza castellana, como, sí, para hacerse la foto, yo creo. El duque de Alba, el duque de Benavente. A mí no me digas que el duque de Alba se iba a primera línea a pegar espadazos, porque no me lo creo. Bueno, pero claro que estuvieron allí, que ya era un riesgo, que pasaron la sed del mundo. Yo qué sé, representantes de la aristocracia portuguesa, de la aristocracia flamenca y borgoñeses también. Para financiar tamaña expedición, despliegue de fuerzas, Carlos V lo que pasa es que contó con la llegada de oro de las Indias, procedente de las Indias, amigos americanos. Aquí venía el maná de América. El grueso de la jornada partió, estoy haciendo la cena, de Barcelona a principios de junio de 1535 y se unió al contingente italiano en Cerdeña. La imponente escuadra, lo que pasa es que estaba formada por 100 barcos, ahí en nada. Ganaron también, se hicieron con dinerillo, porque los otros también, porque saquearon la ciudad a los que, de Túnez, a los que seguían, tomaron esclavos y tal. Este también tenía un corazón de piedra, el borgoñón, a los que seguían otros 300 barcos para labores de intendencia. Carlos V se dio el mando de la armada al príncipe Andrea Doria. Pues sí, Andrea Doria es de las lanzas, que era un señor muy buen militar, pero tuvo mucha envidia en la corte y al final se tuvo que largar, se fue con Velázquez. Bueno, su gran aliado genovés, yo creo que era, ¿no? Andrea Doria, luego lo miraré. Mientras que la infantería estaba comandada por el marqués de Basto,
Desde Cerdeña lo que pasa es que la flota se dirigió al norte de África y el 14 de junio realmente es que Túnez está casi en perpendicular, digamos, de- de Italia para abajo, ¿no? Tocó tierra las ruinas de Cartago y entonces Barbarroja decidió no hacer frente al desembarco porque vio mucha gente, vio mucho despliegue ahí de las tropas cristianas que se completó muy fácilmente en tan solo 48 horas. El corsario turco lo que pasa es que creyó que para frenar el avance de los cristianos sería suficiente la fortaleza de la Goleta, que estaba situada en la entrada de la Laguna Salada, en cuya orilla se encontraba la ciudad de Túnez. Aquello es una preciosidad, ¿eh? Bueno, Barbarroja, ¿cómo es? ¿Cómo le decían antiguamente? La friquilla. Conquistó la friquilla, africanilla, no sé cómo se dice. Barbarroja había situado allí 8.000 soldados al mando de uno de sus mejores, más experimentados y afamados militar, Sinaí el judío. Vaya nombre. Confiando en que los cristianos se desgastarían atacando el fuerte porque están en el mes de julio los castellanos ahí achicharrados como demonios, el verano africano. Al llegar frente a la fortaleza de la Goleta, lo que pasa es que los generales españoles comprendieron que sería necesario organizar un sitio en toda regla. Entonces fue cuando empezaron las dificultades, deshidratados del primero al último. Hasta el emperador decía, los dientes negros de tanto comer polvo de allí. Los musulmanes desde los alrededores organizaron constantes emboscadas y las altas temperaturas pronto empezaron a hacer mella en el ejército entre los cristianos, porque era julio en el norte de África. Nosotros somos casi, Almería casi el norte de África, y aquí julio pega, provocando deshidratación, disentería, etcétera. El tiempo jugaba a favor de Barbarroja, la temperatura, pero tras casi un mes de asedio de sitio, pues estoy viendo que en mi manguera sale Carlos V, que compartió toda la penalidad de sus soldados, según un testigo presencial, luchó con los dientes ennegrecidos por la sed y el polvo, porque los otros, que eran muy pillos, lo que eran los, ¿cómo se llama? Los pozos los tenían, digamos, guarecidos para que los cristianos se murieran de sed. Y entonces comprendió que su única oportunidad, Carlos V, pensó que se la jugaba como en plan de la ruleta. Todo a la suerte, echar para adelante, porque si esperaban más tiempo iba a hacer más calor todavía y seguían sin agua y la gente estaba ya que se subía por las paredes. Y tenía que hacer un ataque definitivo. Ahí fue valiente, fue inteligente y siguió su intuición. O todo o nada. Y entonces arengó a sus soldados con proclamas. Eso me encantan las arengas. ¡Guau! Las arengas del César en la Galia las traduje. No sabía lo que era una arenga. Eran proclamas religiosas antes de la batalla, ¿no? O sea, hay que tener un objetivo, no se puede ahí luchar como si nada. Y ordenaba estrechar el cerco para lanzar un intenso bombardeo tanto desde tierra como desde la armada dirigida por Andrea Doria, maravilloso, finísimo italiano. Cuando la torre principal de la fortaleza se derrumbó, la infantería española y los caballeros de San Juan se lanzaron al asalto, escalándola la muralla y poniendo en fuga lo que fue la guarnición turca. Tras la caída de la Goleta, el 14 de julio, Carlos V no solo se adueñó de la plaza, sino que además se apoderó de 85 barcos, 200 piezas de artillería, que son muchas, pero el otro se había hecho una fortuna de tanto asaltar todo lo que pillaba, propiedad de Barbarroja. Y aunque algunos generales, lo que pasa, le aconsejaron a Carlos V que no se lo creyera, porque el otro era pillo y no era tonto, porque una cosa es ganar la batalla y otra cosa es ganar la guerra, son dos matices. Le dijeron que se retirara. Y entonces, considerando que ya, porque los militares dijeron, pues si ya has conseguido lo que quería, bueno, el emperador dijo que nada, que seguían, que proseguían la ofensiva, y el 20 de julio el ejército se puso en marcha en dirección a Túnez, que eran 10 kilómetros, que es nada y menos, pero ya terminando el mes de julio en África, pica el calor y encima sin pozos, sin agua, o sea, estaban que se subían por las paredes. Bueno, hubo un pintor holandés que se llama Jan Corlenis Vermeer, que no Vermeer, Vermeer, pero es que con Martínez, aquí tenemos apellidos, son holandeses. Acompañó a Carlos V en su expedición a Túnez y dejó testimonio en pintura, la Polaroid,
testimonio de primera mano de los fieros combates que se estaban liderando en la fortaleza de la Goleta y Túnez hasta la captura y saqueo de la ciudad. Les suplicaron los habitantes de allí que no saquearan, pero estaban ya tan envilecidos que saquearon a saco paco, como dicen aquí. Bueno, la ciudad está situada a 10 kilómetros de, como os he dicho, desde la Goleta, que es una travesía que los españoles se hizo interminable porque no tenían agua a causa del calor, la sed, el esfuerzo. Pues claro, cuando vas armado, no lleva el peso de tu cuerpo, llevas el peso de tu cuerpo más lo que llevas encima, que es mucho. Y casi siempre, pues yo que sé, los trabucos que lleve, yo no sé lo que llevarían, pero me imagino que suponían lanzas, cuchillos, cañones, porque no tenían caballos. Y el propio emperador escribió líneas emocionantes a lo que era su hermana María de Austria, que estaba, me parece que era en los Países Bajos, era gobernadora de los Países Bajos. Dice, nos moríamos de sed y de fuego. Algunos soldados estaban tan acalorados que habrían preferido morir junto a una fuente antes que seguir en su fila. Bueno, Carlos V lo que pasa es que dirigió a su ejército a unos pozos de agua, ahí metió la pata, el remo, próximo a lo que era la ciudad de Túnez, pero allí lo esperaba el pillo de Barbarroja, que por algo era pirata y bueno, de los buenos, y sus tropas, y los emboscaron. Cansados y deshidratados, casi desesperados, lo que pasa, aunque siempre manteniendo la disciplina, los cristianos lo que pasa es que supieron hacer frente a la emboscada turca y dispersaron al enemigo. Pero así todo, muchos murieron que no lo esperaban, porque cuando vas a beber agua te relajas. Bueno, la posición de Carlos V, sin embargo, era muy frágil porque esta vez no contaba con la ayuda de Doria, de la flota de Andrea Doria, para reducir la ciudad, y el calor hacía estrago en la tropa. Entonces Barbarroja estaba haciendo una guerra de desgaste también. Sabía que solo con resistir lograría la victoria, pero claro, no resistió. La guarnición de la Goleta efectuó repetidas salidas contra los sitiadores, que también sufrieron emboscadas desde los olivares que rodeaban el lugar. Total, las víctimas españolas fueron después numerosas, pero eso no evitó que el fuerte cayera ante el asalto del 14 de julio. Bueno, tenía que suceder lo que tenía que suceder, que es casi un milagro para evitar el fracaso del emperador. Y ese milagro ocurrió, y miles de cautivos cristianos ayudaron desde dentro. Entonces ya Barbarroja no tenía a los enemigos fuera, sino los tenía también dentro, desde Túnez, capturados por Barbarroja, y otros se envalentonaron cuando vieron que venían a por ellos. Y otros piratas, miles, no tenían nada, pero miles de hombres jóvenes, pues son muchos. En su correría aprovecharon la salida de sus defensores musulmanes para alzarse en armas, se amotinaron. Un español que se llamaba Francisco Medellín y un italiano, Vicente del Cátaro, encabezaron la revuelta desde dentro de la ciudad de Túnez, y eso hizo que ya tener un enemigo, digamos, fuera y otro dentro. El panorama de repente se tornó oscuro para Barbarroja, que comprendió que no podía hacer frente a los enemigos de dentro y de fuera. Y entonces el corsario huyó a Argel, que lo volvió a hacer lo volvió, ¿no? O sea, dejó que esta plaza la tomaran ellos y se hizo fuerte en Argel. Se fue herido, Y los cristianos por fin pudieron tomar la plaza. Más de 20.000 cautivos, madre mía, quedaron libres, que eran muchos, El 21 de julio, Carlos V lo que pasa es que entró en la ciudad y, pese a los ruegos de los musulmanes, arrasó la ciudad. Permitió que durante 3 días sus soldados la saquearan e hicieran miles de esclavos que luego vendieron. ¡Uf! ¡Qué tremendo, A continuación, el emperador firmó un tratado con el cual Muley Hassan volvía a ser rey de la zona, al que repuso en el gobierno de Túnez en calidad de vasallo suyo. La propaganda oficial hizo de la toma de Túnez, bueno, pues un galón más para nuestro emperador, un acontecimiento singular de importancia para reforzar la impronta, toda la publicidad, ya sabéis, los cronistas, los historiadores de la época, para la impronta del emperador a lo largo y ancho del mundo mundial, de Europa. Pero el episodio, ya sabéis que, bueno, las cosas pasan, pero pueden volver a pasar. No tuvo grandes consecuencias en el enfrentamiento de la cristiandad y el islam por el control del Mediterráneo occidental, que acabó siendo turco sí o sí con el paso del tiempo. Barbarroja había sido herido, pero no muerto. Y entonces pronto tuvo una
nueva ocasión de saborear lo que fue la venganza, y en Constantinopla organizó una nueva flota otomana que en los años siguientes lo que pasa es que volvieron a hacer fechoría. Mantuvo en jaque a las fuerzas españolas en el Mediterráneo en 1541. El emperador decidió repetir la experiencia de Túnez, pero esta vez en Argel, casi, que era la nueva base de Barbarroja, a causa de una mala planificación, porque esto tiene que estar planificado al milímetro y así todo, depende de muchas cosas más. La expedición que se hizo se retrasó hasta principios de otoño, mal asunto, porque hay lluvia, de modo que cuando el monarca desembarcó en las inmediaciones de esta ciudad, le cayó una lluvia que no veas. Una serie de temporales dispersó la flota y en esta ocasión la fortuna salió con los turcos y Carlos V tuvo que salir, piensa que te quiero, por la cuenta que le traía, en condiciones lamentables, hasta lograr embarcar y regresar a Europa. Ahí le dieron pal pelo, porque se iniciaba la época de tormenta. Y lo que pasa es que se había dejado en el camino hombres, embarcaciones, dinero y prestigio, todo hay que decirlo. Pero al menos Túnez siguió bajo el control de lo que era la monarquía española. Espero que os haya gustado y hasta mañana. Bye.